Saben que estamos llevando a cabo una serie sobre las 10 plagas enviadas a Egipto. Por tanto, haciendo un resumen de la trayectoria de estas plagas, pero en cuanto a la reacción del faraón, teniendo en mente cómo reaccionamos nosotros cuando Dios nos está hablando, en la primera plaga él no le prestó mucha atención. En la segunda pidió oración, prometió dejarles ir, pero al ver que la plaga cesó, dice que volvió a endurecer su corazón. En la tercera, a pesar que los mismos hechiceros reconocen que esta plaga procedía del dedo de Dios, endureció el corazón. En la cuarta dijo que los dejaría ir si no se iban muy lejos. Pero ¿qué va? Terminó endureciendo su corazón una vez se acabaron las moscas. Por eso es que Dios, a través de Moisés, manda advertir a Faraón bien claro que si no dejaba ir al pueblo, esta quinta plaga iba a ser gravísima. Mira cómo el texto lo dice. Iba a herir el ganado. Ya lo estuvimos leyendo en nuestro texto en Éxodo 9 del 1 al 7. Y quiero resaltar la frase que aparece en el versículo 3. Dice, la mano de Jehová estará sobre. O sea, no solamente estamos reconociendo el dedo de Dios, pero también su mano, que Él es el que ha provocado todo esto, procurando un fin. Hasta aquí, las plagas habían afectado el bienestar físico de los egipcios, padeciendo pues de incomodidades de todos esos animales que Dios envió. Pero aún no habían sufrido pérdidas financieras. Nosotros reconocemos cuán importante, hermano, es nuestro estado financiero, la situación económica. Algunos están bien, pero otros están sufriendo. Por tanto, es una parte muy importante de nuestra vida. La manera de cómo van nuestras finanzas. Y esta plaga amenazaba la destrucción del ganado. Notamos en el texto que se refería no solo al vacuno, sino a muchos animales, causando grandes pérdidas para la economía de Egipto, porque afectaría todos los derivados de estos animales, derivados como comestibles, como carne, leche, mantequilla. Y cuando hablamos de carne, inmediatamente, ¿qué nos viene a la mente? Un delicioso bistec, ¿verdad? Hay quienes les gusta bien cocinado, otros término medio, otros casi cocinado, pero es muy sabroso, un bistec bien cocinado. Pero también, qué sabroso es, yo estoy seguro que usted va a estar de acuerdo conmigo, y se va hasta así, va a babear así. ¿Usted se imagina un pan acabadito salir del horno con mantequilla y con un café con leche? Nosotros lo mojamos así en el café con leche. Se cuenta de una madre que tuvo una emergencia y antes de salir instruye a su hijo, le dice, hijo, acuesta al bebé en la cuna, mete el pollo en el horno, limpia el piso de la cocina y échale mantequilla al pan para la cena. Al regresar, hijo, ¿hiciste las encomiendas? Sí, madre. Limpié el piso con mantequilla, puse el bebé en el horno, al pollo lo acosté en la cuna. Hijo, ¿pero qué has hecho? Mamá, no grites que el pollo está durmiendo. Hermano, esta epidemia ocurrió en diciembre, pero recuerden que Dios persiguió un propósito que era destruir la idolatría de Egipto, porque la idolatría es de ignorantes. Y esta plaga desacreditó varios ídolos. Uno de ellos fue el dios de la medicina llamado Imhotep, muy venerado por los egipcios. Era el patrón
de todas las ciencias de sanidad, le hacían oraciones y rogativas, sobre todo por lo que era la salud física. Pero también tenían el toro dios Apis de Memphis y el novillo de Heliópolis, que fueron dioses principales de Egipto. En ese panteón también se encontraba la diosa vaca, llamada Hathor, diosa del amor, la belleza y el gozo, y el dios macho cabrío Rum. Por eso entendemos ahora el porqué en la plaga anterior, capítulo 8, versículo 26, Moisés le dice al faraón que no les era conveniente que ellos ofrecieran sacrificio ante los egipcios. Ellos consideraban el ganado como dioses. Y recuerden que el sistema sacerdotal judío involucraba sacrificio de animales. Por tanto, no iba a ser posible. Pero esa ignorancia de la idolatría a animales todavía persiste en el mundo. Por ejemplo, en la India, a la vaca se le venera como símbolo de la vida. En el hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo, se celebra el Día de la Vaca durante la luna creciente del mes de noviembre y se le conoce como la fiesta de Gopastami, durante la cual se las baña y se decora en el templo y se dan ofrendas para que su vida continúe. Noten cuánta ignorancia de la idolatría. Y ahora les tengo una pregunta para que pensemos. Y lo vamos a pensar según el Salmo 146, 7, que dice que Dios da pan a los hambrientos. Si Dios da pan a los hambrientos, ¿por qué hay hambre en el mundo? Si Dios da pan a los hambrientos, Salmo 146, 7, ¿por qué hay hambre en el mundo? Ustedes muchos lo han dicho muy bien, por la idolatría. Es la causa de la hambruna y de la condición crítica de muchos países. Porque a diferencia, dice la palabra, joven fui y no he visto justo desamparado, ni sus descendencias que mendigue pan. Salmo 37, 25. Fíjense, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de sustentarnos. Ahora, si usted pone su fe en todas estas cosas que le hemos mencionado y en muchas otras, pues eso es lo que va a tener, lo que estas cosas le pueden dar. Una de las tremendos detalles del texto es cómo Dios hizo una marcada diferencia entre egipcios e israelitas. Ningún ganado de los israelitas fue afectado. Esto era para que los egipcios comprendieran, primeramente, que aquí era Dios que estaba obrando, su mano sobre ellos. Pero también para mostrarles que Israel no era cualquier pueblo. Ese pueblo que ellos tenían, esclavizándolos con duro trabajo, no era cualquier pueblo, era pueblo de Dios. Y esto, hermano, nos trae una tremenda esperanza a cada uno de nosotros que nos consideramos pueblo de Dios, un pueblo de Dios santo. Acuérdense que la palabra santo no es sin pecado o perfecto. La palabra santo implica que hemos sido separados para el uso exclusivo de Dios. Eso es lo que significa santo. Y hermano, qué privilegio, qué honor, qué dignidad el ser separados en el mundo para ser de Dios, exclusivos de Él. Hermanos, Dios va a hacer una marcada diferencia entre la iglesia y el mundo cuando ya Él decida ejercer juicios sobre la tierra. Eso lo dice Apocalipsis 3:10. Leamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Este es uno de los muchas evidencias
de que Dios va a hacer una marcada diferencia entre la iglesia y el mundo cuando comiencen los juicios sobre la tierra. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y miren el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Sí, yo me estoy refiriendo a ser arrebatados de la tierra. Antes que lleguen esos 7 años de gran juicio sobre la tierra, de los cuales solamente estamos viendo señales. Y juicios que ocurren en localidades. Usted no se puede imaginar cuando los juicios sean globales. Y nadie puede ayudar a nadie. Y que no es solamente una tormentica que viene por el mar. Que van a hacer muchas cosas drásticas. Según lo promete Dios. Y así va a suceder. Ahora, hablando de que Dios va a hacer una marcada diferencia entre la iglesia y el mundo. ¿Cómo? Llevándonos de aquí, arrebatándonos en su gran poder y llevándonos al cielo. Usted se imagina el caos, la crisis, cuando millones y millones de personas desaparezcan de la faz de la tierra. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Nosotros estamos bien allá en la Nueva Jerusalén, pero en la tierra. ¿Usted se imagina qué caos? ¿Cómo los gobiernos van a justificar la desaparición de millones de personas de la faz de la tierra? ¿Cómo van a justificarlo? Pero, ¿usted sabe qué es más terrible? El terror en aquellos que conociendo se quedaron. Ni tan siquiera lo puedo imaginar. Es más, no quiero ni pensar en eso porque puede ser que estén involucrados hasta muchos seres queridos. Que conociendo la palabra de Dios, conociendo que lo que Él promete lo cumple y que de verdad está destinado un tiempo de juicio sobre el mundo y que la gente esté haciendo caso omiso a lo que Dios dice, como diciendo, me importa un bledo tu palabra, me importa un bledo lo que estés diciendo, no lo creo, y que prefieran vivir por los placeres de este mundo en lugar de arreglar sus vidas con Dios. Pero como saben, ellos sí saben que sus seres queridos han sido arrebatados, el terror va a ser tremendo. Porque entonces, ya lo próximo que les queda es que pasen esos 3 años y medio y luego poner su cabeza en una guillotina, le corten la cabeza y entonces podrán ser salvos y entrar a gloria. Una marcada diferencia que Dios va a hacer entre la iglesia y el mundo. En efectivo, Faraón mandó a inspeccionar la tierra de Gosén, donde allí se había establecido Israel, y comprobó que la plaga no había contaminado aquellas tierras. Pero el magnate se encontraba en una situación muy difícil. Sí había perdido mucha economía, pero él no estaba dispuesto a perder la mano esclava. Por tanto, una vez más se endureció su corazón y no los dejó ir. Bien, tomemos los cuernos por los toros. Tratemos de hallar una aplicación a esta plaga, porque eso es lo que nos ha costado, buscar una aplicación a esta plaga. Y yo creo que está dentro de este concepto de Israel ser un pueblo especial y cómo Dios los libró a ellos. Yo pienso que ahí es donde está la aplicación que podemos llevar en nuestros corazones. ¿Por qué? Por lo que dice, por ejemplo, el Salmo 100, dice que somos ovejas de su prado. Hablando de ganado y de vacuno, pues somos ovejas de su prado.
Jesús se representa como nuestro buen pastor. Leamos Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 11, 14, 27 al 30. Comencemos con el 11, luego saltamos al 14 y luego saltamos al 27. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Miren qué buen pastor tenemos. Aquí Jesús se está refiriendo que nosotros por ser pecadores estábamos condenados a un infierno eterno. Pero Dios nos ama y Dios no quiere que terminemos en ese infierno. Pero como hay que ejercer justicia, Jesucristo estuvo dispuesto a venir como hombre y dar su vida en una cruz, derramar su sangre para ser su sustituto en la cruz del Calvario. Para que entonces usted pueda escapar del juicio final. Por eso es que Él dice que Él es el buen pastor, su vida da por las ovejas. Dice el 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Saltamos al 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, fíjense, vida eterna. Miren qué promesa, qué seguridad tan grande. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Nosotros tenemos un buen pastor, pero tenemos una total seguridad al seguirle. Según las varias funciones que ejerce un pastor, es todo lo que experimentamos como cristianos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un buen pastor guía, quiere decir, lleva el ganado a lugares adecuados. Es lo que el Señor hace con nuestras vidas. Apacienta. Pacer el ganado es dar pasto, quiere decir alimentarlo. ¿Cómo? Con su palabra. Abrevar, que es darle de beber al ganado, el agua que es tan importante. Trasquilar o esquilar, que es cortarle el pelo o la lana del ganado. Eso es importante porque después con la carga no pueden casi ni caminar. Quiere decir que el Señor también quita las cargas de nuestros hombros por medio de la oración. Vigilar, o sea, cuidar de ladrones y fieras. Y mira, hermano, que estamos rodeados de ladrones y fieras, líderes religiosos que dicen ser cristianos, sin embargo le están haciendo un daño tremendo a las personas, pero estamos siendo vigilados por nuestro Señor. Proteger, defender de peligro, sabiendo que hay un león rugiente buscando a quien devorar. Cargar en sus hombros, en caso que estemos en una condición que no podemos más. Él nos lleva. Y también contar, o sea, mantener un inventario. Por eso, somos ovejas de su prado. Escuchamos su voz. Le seguimos. Con la promesa de no perecer jamás. Y nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor. Otro aspecto a considerar en cuanto a esta plaga es que, ya lo dije anteriormente, el sistema religioso israelita involucraba sacrificios de vacunos. Y por años y años y años tenían que hacer todos aquellos sacrificios por tal de recibir bendición, protección, comunión con Dios. Pues gracias a Cristo, su sacrificio que es eficaz y eficiente para justificar, redimir, santificar, reconciliar al hombre con Dios, ya hoy no tenemos que ejercer tales sacrificios. Solamente presentarnos nosotros en sacrificio vivo delante de nuestro Dios, que es lo que estamos haciendo hoy en el templo. Hermanos, ser ovejas de su prado
implica que los creyentes debemos renovar nuestros entendimientos sabiendo que tenemos que glorificar a nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de poder vivir como muchos pretenden, lo mejor de ambos mundos. Carnales en la tierra y gozando las glorias del cielo. No, Señor. Nosotros tenemos grandes bendiciones de Dios, pero hay una palabrita que tenemos que tener en nuestra mente siempre presente. Abstinencias. Tenemos que abstenernos de todo aquello que son las demandas de la carne y que es pecado. Y como cantábamos, vivir para Cristo, que es conformarse a la voluntad de Dios y no la de los hombres. Concluyo. Esta quinta plaga de Egipto que afectó el ganado, vimos cómo derrotó varios ídolos y afectó la economía. También atendimos cómo se aprecia claramente una marcada diferencia entre Egipto e Israel. Y aprendimos que así va a suceder antes de la gran tribulación, cuando Cristo venga a la tierra a buscarnos. Pero también durante la gran tribulación va a aparecer el caballo negro. Sabe que son 4 caballos y 4 colores, simbolizando y con mucho significado: el blanco, el rojo, el negro y el amarillo. Cada uno de estos colores, según se van abriendo los sellos, es lo que va a estar ocurriendo en la tierra. Se abre el caballo blanco, el anticristo viene ofreciendo paz por 3 años y medio. Viene el caballo rojo, estalla una tremenda guerra de una coalición musulmana contra Israel. El caballo negro, obviamente consecuencia de la guerra, que es el color del petróleo, es una gran crisis económica mundial. Yo me asombré muchísimo cuando en estos días pude por fin regresar al supermercado y ver cómo casi no había huevo, no había pollo, no había un montón de productos. Me asombró de verdad que aquí en este país ocurriera algo así. Pero eso no se compara a lo que va a suceder cuando venga este caballo negro, porque el hambre va a ser tremenda. Viene con una balanza en la mano, quiere decir gran necesidad de medida, de control. Algo que los cubanos conocemos muy bien bajo el régimen comunista, que todo esté bajo control y todo esté controlado y registrado. Y dice la palabra que va a ser una medida de trigo, 2 libras, la porción de pan para poder vivir el sustento diario. Antes de seguir hablando, ¿por qué no lo leemos? Busquemos Apocalipsis 6, 5 al 6. Apocalipsis capítulo 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso es muy significativo lo que está diciendo ahí. Está hablando de esta gran crisis económica, diciendo que el sustento va a ser difícil. Dice que por 1 denario jornal diario de un obrero normal, eso es lo que significa comer pan a peso, está indicando una condición de crisis económica severa, extrema. Quiere decir que un trabajador necesitaría el sueldo de un día para poder poner el pan en la mesa de ese día. Por eso es 1 denario al día. Para poder sustentar a la familia, porque ese es el sustento de él,
Para sustentar a la familia necesitaría comprar 3 panes de cebada por ese mismo precio. Quiere decir que necesitaría 3 trabajos solo para poder comer. 3 trabajos. En medio de una crisis económica apremiante, ¿dónde están los trabajos? ¿Y qué de las demás necesidades? Porque sabemos que necesitamos otras cosas, que no es comida. Bueno, cuando dice que no dañes el vino y el aceite, lo que está queriendo decir es que va a haber abundancia del resto de las cosas. Van a poder ir a una tienda y va a haber de todo lo que usted quiera. Va a estar en abundante. Pero si no hay dinero para comprar pan, ¿cómo va a haber para adquirir esas cosas? ¿Está viendo la crisis peor económica de la historia? Por eso yo pregunto, ¿quién niega que no vamos hacia ese rumbo? ¿Quién lo niega, hermano? Porque cada vez la vida se hace más difícil financieramente. Y eso es aquí en Estados Unidos, que le damos gracias a Dios que estamos aquí. Ahora imagínense los Países Bajos. Imagínense. La cosa cada vez se va a apretar más. Pero, así como el ganado de Israel no fue afectado, cuando la cosa de verdad apriete, la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de sufrir. ¿Por qué Israel no sufrió? Bueno, por ser un pueblo, ya dije, santo, separado, y era para el uso exclusivo de traer al Mesías al mundo. Porque hay que mencionar que aún siendo redimidos del cautiverio, allí en el desierto se hicieron un becerro de oro. Y el extremo fue que dijeron, para que ustedes noten la ignorancia de la idolatría, que el becerro había sido quien los había liberado de Egipto. Yo no estoy hablando de los egipcios, estoy hablando de Israel, que experimentaron de primera mano todas aquellas plagas, todo aquel milagro de sacarlos de Egipto, el hecho mismo de ver cómo el ganado de los egipcios murieron y sin embargo los de ellos no los tocaron. Nada de eso les sirvió. Aún así dijeron, no, los ídolos fueron los que nos sacaron de Egipto. Yo me temo que por el hecho de que nuestro Dios es espíritu y no lo vemos, porque esa es su esencia, Él es espíritu. Los espíritus no se ven, como usted no ve el viento. Que el hecho que porque a Dios no se le ve, la gente ni cree en Él, ni lo toma en serio, ni le obedece, ni pretende conocer su voluntad, nada de eso. Porque prefieren tener algo que con sus ojos puedan ver, aunque sea un inútil ídolo. Pero qué bueno, hermano, que Dios nos ha abierto los ojos, que estamos en la verdad y que tenemos en Cristo todo lo que necesitamos para salir victoriosos de este mundo, en espera de que Él pronto venga a recogernos y haga una marcada diferencia entre la iglesia y el mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos fortalece, Señor, en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir. Estamos, Señor, confiando en ti, bajo tu amparo, bajo tu sombra, dependiendo totalmente en ti para todo. Inclusive, Señor, aunque tengamos que padecer crisis financiera, crisis económica, tú eres nuestro sustento. Siempre vamos a tener, Señor, alimento suficiente, como dice tu palabra, que no hay justo que mendigue pan. Así que, Señor, estamos más que agradecidos, y a ti, Jesucristo, porque por tu sacrificio es que hoy podemos considerarnos un pueblo santo, un pueblo separado, ovejas de tu prado que gozamos de todos los beneficios de un buen pastor. Síguenos bendiciendo, Señor, con tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.